buenos días, les saludo con mucho gusto Elizabeth Vázquez. Esto es Enfoque CN13, un espacio donde el análisis estará aquí en la mesa de la nación. Para empezar nuevamente aquí en esta mesa de análisis le presento a Jorge Saldaña, periodista, director del periódico La Orquesta. Muy buenos días. Liz, muchísimas gracias, buenos días a todos, gracias que nos sintonizan en CN13 Noticias. Gracias a todos los compañeros. También saludo con mucho gusto a Ángel Castillo, analista político y también una persona con mucha trayectoria política aquí en San Luis Potosí. Muchas gracias, Liz. Un honor estar aquí con los compañeros. Osvaldo Ríos, analista político, también líder de opinión aquí en San Luis Potosí. Muy buenos días, muchas gracias. Un placer compartir la mesa con tan espléndidos compañeros. Y Everardo González, periodista, director de Agencia de Noticias. Hola, ¿cómo estás? Un placer estar con estos tiburones de la política, inclusive. Y bueno, este programa de inicio de Enfoque CN13, pues quiero comenzarlo con el arranque de las campañas locales. Empezaron el 29 de abril, el pasado fin de semana, y pues vimos a algunos que estuvieron muy madrugadores, Cecilia González, hay algunos que decidieron empezar corriendo, otros que decidieron aguantarse y con toda la calma del mundo demostrar que bueno, ahí tienen todavía muchos simpatizantes. ¿Cómo vieron este arranque de campañas, Everardo? Bueno, eso de Cecilia temprano es un decir, llegó tarde inclusive a su primer evento con los medios de comunicación, una falta de respeto como tal. Los arranques de campaña se han convertido para mí, en un circo con hambre. Lo digo con mucho respeto porque todos apostaron a los desayunos, a los convivios, y se dedicaron en este arranque, para mí, a denostar al de enfrente o al de a un lado, en lugar de decir, yo soy fulano de tal, propongo esto, mi propuesta para sacar a San Luis Potosí hacia adelante es esta, ¿no? Se dedicaron a que si Osvaldo, en este caso que tengo mi derecho, trae la corbata chueca, que si la trae derecha, que si la trae... A eso se han dedicado en este arranque de campañas para mí. Osvaldo. Sí, la frivolidad discursiva tuvo que ver con un maniqueísmo verbal, básicamente decir mi historia personal a partir de descalificar a los oponentes. Me parece una mala estrategia de campaña desde el punto de vista del marketing político, porque nos perdimos de una oportunidad de los potosinos muy importante, que es saber cuál es la historia personal y de vida de cada uno de los candidatos. Creo que un parámetro para poder medir los arranques, a mí me parece que es más importante la posición inicial discursiva que la gente que fue al evento, porque me parece que ya las elecciones no se ganan con conglomeraciones y con concentraciones de votantes, sino con ganar la narrativa de las redes sociales y ganar la narrativa comunicativa. Y en este primer momento me parece que es interesante lo que dice Leonel Cerrato, deslindándose de la diatriba de Plaza Pública y construyendo una propuesta. Me parece aburrido y predecible lo de Javier Nava, otra vez con su perorata antigallardiza, que ya es bastante aburrida. Y haciéndose víctima de todo. Víctima de todo, de víctima y victimario, ¿no? Porque también lo acaban de señalar ahí de una conducta muy grave. Cecilia González, pues haciendo un esfuerzo por levantar la imagen de un gobierno que es lo que peor le juega en contra, la imagen de un mal gobierno de carreras. Y finalmente el candidato del Verde, por ejemplo, que ni siquiera hizo evento de campaña, yo creo que ese señor va a declinar en algún momento de la elección. Y el alcalde Ricardo Gallardo, que es el único que entiende que está peleando una ratificación de mandato y está defendiendo con pros su gestión de gobierno, y nadie de los demás oponentes le está rebatiendo la gestión de gobierno, están hablando de él como un atributo personal de gobernar. Jorge. Bueno, mira, yo coincido con mis compañeros, yo no vi nada nuevo en los arranques, creo que eso fue lo que faltó. Parece que hay una falta de imaginación, una falta de creatividad en las campañas. Sí, empezaron temprano, pero ya lo habíamos visto a Juan Manuel Carreras, por ejemplo, iniciar el primer minuto del día de campaña, lo habíamos visto iniciar con una carrera. Sin embargo, hay una repetición, digamos, pero ahora con un candidato del PAN, en el caso de Javier Nava. Coincido también en que no, la conglomeración de gente, digamos, la medida de la fuerza, no tiene mucho que ver con los arranques de campaña, es decir, sí hubo gente en Tlaxcala, evidentemente con Javier Nava, hubo mucho más gente con Ricardo Gallardo en la plazoleta de Ponciano Arriaga. De Cecilia González, bueno, tuvo a la gente que pudo conglomerar en la Plaza del Milenio en la madrugada, pero sin embargo el discurso me parece que no tiene nada novedoso. Parece que se está construyendo, hablando de la narrativa que decía Osvaldo, dos posiciones. Una, el que quiere hacerse sentir culpable, pero no recuerda, no hay memoria en respecto de quién lo está postulando,
de quién fue postulado hace 3 años. Y bueno, aunque hoy se disculpa ya y dice que actúa de buena fe, pues parece que actuó de buena fe 3 años, y lo mismo le daba a aceptar la candidatura por el PRI, lo mismo le daba a aceptar la candidatura ciudadana o independiente, lo mismo le daba a aceptar, como lo hizo, la candidatura del Partido Acción Nacional, y eso creo que habla de el no saber por dónde y de un poco de incongruencia. También veo que, peligrosamente además, que se está dando un asunto de pelea moral, o sea, quién es mejor y quién es peor, quién va a descalificar a quién, como si fueran, y repito lo que dice mi compañero Osvaldo, atributos morales, y eso creo que no está en juego. Necesitamos saber quién quiere y cómo lo va a hacer gobernar San Luis Potosí los próximos 3 años, hablando del arranque de estas campañas locales. Ángel, no sé si coincidas. Bueno, yo quisiera agregar algunos elementos adicionales. Primero, las condiciones en que veo yo que arrancan las campañas. Yo quiero destacar que observo que hay de manera ya muy firme un ambiente de polarización, de encono. Esto ha abierto espacio a que la guerra sucia, las campañas negras se instalen. Ciertamente también observo una pobreza discursiva en el mensaje de campaña de los candidatos. Hay que decir también que las campañas son muy cortas, son 60 días, prácticamente quien no tenga un trabajo político previo de años atrás, difícilmente va a crecer, porque en 60 días es imposible posicionarse. Y por otro lado también quiero destacar que, a pesar de que el 24 de marzo, si no mal no recuerdo, se firmó un pacto de civilidad, la verdad que es un pacto decorativo, la verdad que se están dando con todo y se van a dar con todo. Y por otro lado también hay que señalar que si algo mueve las campañas, son las campañas municipales, son las que más apasionan, más involucran, son el gran motor que puede mover las campañas de los diputados, candidatos a diputados locales y federales, y la del presidente de la República y los senadores. Entonces es interesante ver qué está pasando. Yo en particular, respecto del PRI, quiero destacar algo que me parece un síntoma muy claro: la ausencia del gobernador en el arranque de campaña de la candidata de su partido en la capital. Eso dice mucho. Y estamos hablando acerca del discurso, tomaste este tema tú, Osvaldo, tú, Jorge. Es un discurso, bueno, que no trae nada, no tiene nada, no trae contenido, y aparte las propuestas, ya algunos están dando sus propuestas, pero es de: yo voy a acabar con la corrupción, yo voy a acabar con la seguridad, yo voy a terminar con esto ahí en el municipio, yo voy a hacer esto, pero no dicen cómo. O sea, no hay una propuesta real acerca de cómo se va a terminar con estos problemas que ellos están viendo en el interior de la capital. Como lo dice el maestro Ángel Castillo, se han dedicado a denostar a la otra persona, al que quieras decirme el nombre, pero en especial quiero tocar un tema de Javier Nava. Él se ha dedicado a autohacerse víctima. Es decir, hoy día a los medios de comunicación, le consta a Osvaldo, le consta a Ángel Castillo y a Jorge Saldaña, te acercas a entrevistarlo y lo primero que sientes es que lo llegas a atacar. Y eso ha dado pie a que se inicie otro tipo de guerras, inclusive dentro de las redes sociales. Es decir, yo hoy día no he visto una propuesta en lo que el PRD se dedica a hacer su campaña fiel a su costumbre, a golpe de zapato, a estar en las calles, tocando puertas. El PAN se ha dedicado a simplemente denostar, a llorar, a hacerse la víctima, y el PRI, bueno, el PRI pues ni siquiera termina por siquiera arrancar. Y al parecer al PAN, no entendieron la elección pasada. Esa fue más o menos la estrategia que siguió Javier Azuara, y vemos que es la misma estrategia que está llevando Javier Nava. Entonces, yo preguntaría, si me permites, Osvaldo, compañeros, si me permites, yo preguntaría: ¿quién es el rebelde en esta narrativa de campaña? ¿No? Claro. Sabemos que son oposición Cecilia, Leonel y Javier, porque no están en el gobierno. Pero en realidad, ¿quién es el rebelde en este momento? Aunque parecería que Ricardo Gallardo está buscando esta reelección por primera vez, esta reelección inmediata, vamos a decirlo de manera precisa, por primera vez, ¿la rebeldía está ahí o está del lado de los opositores? Porque a los opositores les parece muy fácil, desde esa posición cómoda, de poder decir lo que sea y lo que quieran, finalmente estando afuera del gobierno, ¿sí? Pero se les olvida que ellos son parte de los partidos que están más señalados y más criticados justamente por actos de corrupción. Es decir, si Javier Nava se quiere zafar de los actos de corrupción,
¿por qué no empezar por el partido que lo postula, ¿no? Y hablar de Mariano Niño, y hablar de Enrique Flores, y hablar de la ecuación corrupta, y hablar de todo este tema. Karina Entonces parece que Benavides. eso no es corrupción, Sí. pero desde que yo llego todo está limpio y entonces ya no es Hoy nada limpié la corrupción, Y aparte ¿no? su eslogan, ¿no? Hay que romper el silencio. No, lo al que pasa es que parecer él ahí no ignora lo está que tomando. rompiendo el silencio hay muchas voces desde hace muchos años en San Luis Potosí. Exactamente. No tenemos que romper nada, Javier. Tienes que romperlo tú porque tú fuiste cómplice y beneficiario. A mí me parece que lo grave en todo este caso de la candidatura de Nava es que no representa la posición del PAN. Por eso tampoco puede resolverse con un planteamiento que recoja la tradición humanista y opositora de Acción Nacional, porque a mí me parece que realmente es el candidato del gobernador. Y así lo acredita el hecho de que en el arranque de campaña su acto más significativo sea reunirse con el Ejecutivo sobre pretexto de un tema de seguridad pública y en realidad para reajustar la agenda político-electoral que no les funciona. Hay un dato que les está reventando completamente la estrategia y es que ellos pensaban que iban a ser capaces de generar un polo de oposición a Ricardo Gallardo y no ha sido así, porque si hay alguien que ha sido consistente en la oposición a la gallardía es Leonel Cerrato. Entonces esa bandera ya se las quitó. En el lado del PRI con Cecilia González es una mujer absolutamente congruente con la filosofía del PRI. Le puedes cuestionar cualquier cosa a Cecilia, menos que no sea priista. Pues hay alguien priista, es ella. Entonces Es de carrera, representa de cuna. al prismo históricamente. Leonel Cerrato representa históricamente Y creo que la además lo va a posición hacer muy dignamente. de Andrés Manuel. Pero tú ves al candidato del PAN y no es el candidato del PAN. Es Ni el en el candidato PAN lo de otra quieren. cosa, en el PAN No lo está, quieren. la base panista no lo está apoyando, es que- muy es que le evidente. dieron Y la los candidatura connotados sin boleto. panistas, ¿eh? Exacto. Y bueno, solo para precisar este tema de qué significa esta candidatura. Decía Jorge, y en la narrativa, ¿quién es el villano, quién es el rebelde, quién es tal? Me parece que es muy complicado construir un discurso de coherencia si no estás precedido de una historia de congruencia. Y ese es el problema que tiene la candidatura de Nava, es una candidatura caracterizada por una palabra, incongruencia. No puede el señor salir a decir que su eslogan de campaña es romper el silencio y hacer invectiva contra Ricardo Gallardo, cuando hay 400 videos donde aparece diciendo que es el mejor ser humano del planeta y que le da gracias a Dios y a la vida por habérselo encontrado. Eso Pero es ya muy te complicado. respondió. No, eso ya respondió mi tweet. Digo, pero tardó nada más como 3 o 4 meses en contestar y se tardó como 3 años en darse cuenta de que Gallardo era el mal encarnado. Creo que esta hipocresía discursiva es la que lo entrampa y lo va a acabar fulminando electoralmente. No le cree, bueno, a ver. Bueno, yo quiero aquí agregar un elemento de análisis. Hay quienes señalan que las campañas se desarrollan en la lógica de la guerra. En consecuencia, se tiene que admitir que las campañas son ríspidas y que además hay un elemento fundamental que los candidatos deben siempre considerar. Las campañas son de contraste. ¿Qué tengo yo que no tiene el otro? Y además debe ser de una manera rígida, dura, cuestionar. A mí me da ternurita, por lo menos, por lo mejor dicho, el pacto ese de civilidad que se filmó, donde pareciera que en el propio discurso que dominó en ese pacto se dijo, no, vamos a tener una fiesta de la democracia, tomémonos de las manos, hermanos. No, eso no es cierto, esta es la guerra, sí, es la guerra. Y en consecuencia, pues vamos a ver durante los próximos 2 meses ataques descarnados a través de un nuevo espacio que en otras campañas no ha estado presente, que son las redes sociales y que son hoy lo que se llaman los ciberactivistas. Y en consecuencia... Pero con base, licenciado, porque hay unos en el PRI con 100 seguidores que con decir PG Zombies ya creen que con eso se gana yo no una elección. estoy muy de acuerdo que en esos espacios la racionalidad sea la que prive. Se trata de dañar. La propaganda negra lo que hace es seguir un principio básico que estableció hace muchos años Goebbels, calumnia que algo queda, ¿sí? Entonces es difícil, o sea, no son campañas tersas, son de contraste, de ataque, de descalificación, y eventualmente hay quien grita y clama todavía en estos días que ojalá y se pusiera el énfasis en las propuestas, en la racionalidad, en la civilidad. No es cierto. Y eso me lleva también a poner otro elemento sobre la mesa, que es el tema de la seguridad de las campañas. Me parece que la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública han estado siendo omisos, a pesar de que hay ya evidencias de que está subiendo el clima político. Preceden ya 2 actos de violencia muy serios, 2 candidatos asesinados en la Huasteca, precandidatos, y un candidato de Morena baleado en la cara en Matehuala, y subiendo el tono. De Pero tal ellos manera, no lo recibe el gobernador. Pero eso es el reflejo de lo que ha vivido la sociedad. pero de es un San Luis elemento Potosí, de riesgo para la campaña.
Pero es un Entonces hay reflejo, que licenciado. atenderlo y sí me parece que sobre este tema hay que analizar. ¿Qué están haciendo? Es una responsabilidad del gobierno, del Estado, pero también de las autoridades, tanto federal como estatal, garantizar un mínimo de seguridad para los candidatos y sobre todo para los brigadistas que andan en las colonias, en los ejidos. Con las promoviendo el playeras golpe, de los partidos. Porque pues la violencia en San Luis Potosí está a la alza. ¿Pero hay con qué cuidarlos? Yo les pregunto. No, pues es que ¿dónde está el árbitro? No, y Claro, aparte, está no, dormido, ¿no? yo le decía Debería ya el exactamente. INE, el CEPAC, estar poniendo La propia algunas- fiscalía, Elizabeth, yo digo, lo decía el licenciado Ángel Castillo, si no es el reflejo de lo que está viviendo la sociedad en San Luis Potosí, cuántas muertes no hemos visto en el estado previo a la campaña electoral y cuántas más no nos faltará por ver. Sí. Es decir, si como sociedad la fiscalía o gobierno del estado ha sido omiso hacia su sociedad, Correcto. ¿qué podemos esperar hoy en día que vamos a abrir un capítulo de 60 días llamado campañas políticas? Exacto. Tú sabes de deportes, mi querido Everardo. Algo. Sí, Algo, sí, te algo sé. reconozco un poquito. Pero, tú sabes que esto se ve como un partido político, como un partido político, como un fútbol. partido de fútbol, Claro. como una guerra en este momento. Y la ciudadanía está de uno o de otro bando. Es correcto. ¿Sí? Y el encono está ahí presente, como si el fin o el resultado fuera nada más lo que va a pasar en los próximos correcto. 60 días, y no, es lo que va a pasar durante los próximos 3 años, y de cómo estamos construyendo los potosinos nuestra democracia, nuestra sociedad y nuestra alternancia en esta nueva figura, además, que implica la reelección inmediata, ¿no? Entonces, esas pasiones que se dejan ver en las redes sociales, a mí me parecen muy peligrosas también, Claro. porque no solamente ahí te dicen, si tú le vas a tal candidato, Sí. entonces eres ignorante, entonces eres Eres lo pobre, peor. entonces eres tal. Claro. Si tú le vas al otro, entonces eres también ignorante y eres tonto y entonces no sabes de historia. Y si tú le vas a Cecilia, entonces no te acuerdas de Victoria, entonces no te De acuerdas Mario de García Mario. Valdés, bla, bla. O sea, es decir, ninguna posición está bien, ¿no? Y si tú le vas a Leonel, entonces no te acuerdas de tal y de tal y de tal. O sea, me parece que la discusión ahí es muy peligrosa, el encono es peligroso, en las calles es peligroso. Sí, Pero- se le agrega el elemento, se le agrega el contexto que tú dices, que efectivamente creo que existe en San Luis Potosí, de inseguridad, pero esto creo que se cuece aparte, porque polariza, porque estamos en el partido en el momento en el que las pasiones están encendidas, y eso nos puede llevar a ver Pero, escenarios a ver, un tema. Ángel, Sí. Ángel. Yo solo quiero establecer que no tiene que ver nada más con las campañas, es un estado de ánimo social. Exactamente. La gente Sí. está molesta, En el estado está hay enojada. molestia. No Entonces, nomás en la cualquier política. Claro. digamos, estrategia que alienta el rencor, la ira, que es parte de una estrategia de Pero eso algunos sale de candidatos. algunos candidatos. Sí, pero lo que yo quiero señalar es que hay una base, digamos, emocional en la sociedad. Hay caldo Vamos a de decirle, hay cultivo. malestar en la sociedad, un enojo. Entonces eso es un caldo de cultivo, Así un es. campo propicio para que los mensajes que polarizan prendan. Entonces, y eso es algo que tienen que encontrar. Hoy veía declaraciones del secretario de Gobierno en el sentido de que los partidos se tienen que hacer responsables de lo que dicen sus candidatos. Digo, eso es realmente complicadísimo, porque al final de cuentas se van a atacar con todo. Y aquí yo creo que hay que entenderlo. Afortunadamente es una campaña muy corta, pero pues desde luego que no va a poder ser una campaña tersa. A mí me parece que lo verdaderamente preocupante, y coincido con Ángel, es que lo predecible es que vamos a tener campañas de alta intensidad de contraste y vamos a tener roces muy reiterativos y cada vez más intensos de confrontación. Lo preocupante y la pregunta que cabe es qué va a hacer el Estado potosino, es decir, el gobierno del Estado, para garantizar que este debate y este clima de confrontación que ya se vive no desborde a una situación donde San Luis Potosí tiene una memoria dolorosamente trágica de graves momentos de violencia, donde la política ha rebasado los cauces institucionales y ha llegado a las calles, y ha llegado a las plazas públicas y ha provocado episodios de sangre y de violencia. Me parece que es muy irresponsable, que yo creo que un candidato puede decir todo lo que sea políticamente, pero que un candidato levante una acusación de tipo penal, como si fuese un ministerio público, sin probar absolutamente nada de sus Gravísimo. actos, e incitando a la gente a que crean ese discurso, me parece peligroso. Ayer le preguntaron a Naya eso justamente, y dijo, Sí. yo no podría especular sobre cosas que no me constan. Si ponemos ese límite, ¿qué les parece si en las campañas decimos, vamos, dense con todo, excepto lo que no les conste o lo que no puedan probar? Porque cuando ya llegamos a ese terreno, me parece que entramos al terreno justamente de la calumnia y de la difamación que decía Ángel,
y ya es un terreno que no tiene retorno. Entonces, a mí me parece que la Secretaría General de Gobierno, en este caso particular, no está haciendo su trabajo, pero hace un buen tiempo, carece de interlocución política. El gobernador del estado nada más se ha sentado con un candidato de los que van a la alcaldía y es con el suyo. Entonces, preocupa muchísimo que ya hubo denuncias en el altiplano de Morena, en la Huasteca del PRD y del PAN, y en otros lugares del PRI incluso, o del PANAL en la Huasteca, y que el gobernador no fija posición frente al tema hasta que Jorge Saldaña publica que hubo una reunión. Y entonces tienen que salir a dar una explicación. Además, No, bueno, y se vuelven ridícula. locos además, ¿eh? Sí. Ridícula. Se vuelven locos, o No, sea, perdieron la cabeza. Perdieron la cabeza, ¿No? pero luego Cierto. van y dicen, bueno, sí es cierto. Bueno, sí. Sí nos reunimos. Bueno, sí. Híjole, qué mal que lo publicaste, pero ay, sí nos reunimos. Pero nomás fue para tomar una tacita de café. Ajá. O sea, por Dios. En casa de gobierno, En casa de gobierno. de manera oscura, Terminando su cubierta. meeting. Y cuando no hay una política pública en realidad desde el jefe del Ejecutivo para darle protección Pero a todos ¿cómo- los pero candidatos, cómo- no claro, importa de pero qué color no hay sea. protocolo ¿Cómo de queremos protección que electoral. haya? ¿Cómo queremos que haya? Yo le preguntaba al señor Ángel Castillo, ¿hay operadores políticos en gobierno que se dediquen a hacer ese trabajo que usted está mencionando? No, la verdad no. La verdad no. Es Es grave eso, ¿eh? Es una responsabilidad que recae Claro. directamente sobre el secretario general de gobierno. Claro. Y desde ahí tiene que articularse toda una estrategia que vincule también a las áreas de seguridad del Y Estado electorales. y a las áreas de inteligencia y a la Con autoridad los políticos, electoral. claro. A ver, Él tiene que articular esos esfuerzos. Claro. Y hasta Yo ahorita sé no que- se ha hecho. Perdón, Ángel, yo sé que está muy buena la plática, ya se nos acabó el tiempo, se nos fue ¿Cómo muy no? rápido, Bueno, pero vamos empezando. antes quiero que me acompañen a ver, la verdad, una joya que nos hicieron nuestros compañeros en CN13, los memes de la semana. Les invito a que nos acompañen. ¿Cómo no? Arrancamos con el quinto lugar, que nos deja esta bonita imagen en la que vemos el verdadero apoyo que recibe una candidata arropadísima por su equipo de campaña, quienes día con día se matan, dándole likes a sus propias publicaciones. En el cuarto lugar encontramos a J.J. Jameson, nada más y nada menos que el jefe del Hombre Araña, quien le recalca al buen Peter Parker su opinión de algunos candidatos que suspiran con la presidencia municipal de la bella ciudad de San Luis Potosí. En un polémico tercer lugar, que a nada estuvo de quedar en el segundo peldaño, tenemos a la candidata independiente a la presidencia de la República con una imagen que pregunta a los usuarios de redes sociales ¿cuál de las dos está mejor preparada? Hasta Felipín tendrá sus dudas al respecto, eso se lo aseguro. Segundo lugar, otra bonita imagen con alusión a personajes de Los Simpsons. Tras la polémica reunión de un candidato a la presidencia municipal con el mandatario estatal Juan Manuel Carreras, aparece en las redes esta comparativa. ¿Será que Los Simpsons lo hicieron de nuevo o es mera coincidencia? Excelente. Todo está saliendo muy bien. Y en el honroso primerísimo primer lugar, la lujosa imagen que circuló por chats y redes en la que los protagonistas de una de las más exitosas series de todos los tiempos se vieron tropicalizados hasta quedar en la versión que usted aprecia en pantalla. La imagen cobró vida tras el anuncio de la candidata del PRI a la presidencia municipal de reintegrar a su esposo a la administración pública como trabajador. Estos fueron los memes de la semana. No nos hacemos responsables de sus actividades de generar malestares estomacales, risas espontáneas, úlceras, bilis, achaques, corajes u otro tipo de padecimientos. CN13 Noticias. Ahí quedan los memes de la semana y yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en Enfoque CN13 y espero contar con ustedes la próxima semana. Gracias, Liz. Gracias, un gusto, placer. Nosotros nos vamos, los dejamos aquí en la señal de